Pablo Gargiulo. Yo soy abogado, trabajo para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. También soy víctima del terrorismo de Estado. Mis viejos están desaparecidos desde marzo del 76, antes del golpe. Mi mamá se llamaba Carmen Gómez y mi viejo se llamaba Héctor Hugo Gargiulo. A mi mamá le decían Cachi y a mi viejo le decían Chato, porque era medio petizo. Milité varios años en Hijos, estuve, digamos, prácticamente de los orígenes de Hijos acá en Tucumán. Bueno, mi nombre es Irene Ferreira, yo soy hija de desaparecido. Mi papá lo secuestran el 28 de abril del 77. En ese momento yo tenía 1 año y meses, 1 año y 8, 9 meses, y mi hermano todavía no había nacido. Mi mamá estaba embarazada de 7 meses. Por lo tanto, recuerdos de mi papá no lo tengo, es una imagen, es parte de lo que cuando uno reconstruye y empieza a contar esta historia, tal vez uno de los grandes vacíos, ¿no? Tener algún recuerdo o algo tan elemental como acordarse de la risa o de la voz. Bueno, mi nombre es Emilio Guagnini, soy abogado al igual que Pablo. Mi papá y mi mamá, los dos están desaparecidos. En realidad mi papá no, porque hace unos meses se encontraron los restos de mi papá. Era Diego Julio Guagnini, mi mamá María Isabel Baloy, le decían Tete. Fueron secuestrados junto conmigo en mayo del 77 en Buenos Aires. Yo estaba con ellos, permanecí una semana en el centro clandestino de detención del Atlético y después fue entregado. Milité en distintos momentos y creo que nos consideramos, digamos, militantes de Hijos, ¿no? No te quería preguntar, vos estuviste, digamos, secuestrado, detenido en el Atlético. Así es, sí. ¿De quién sos hincha vos? De Atleta. De pronto es como, porque él es muy fanático. Y Sí, viene y me dice eso y a mí poco. como que de pronto, no sé, soy muy afecto a Mirá, esas relaciones un tanto forzadas. Pero digo, por ahí el azar no existe. Y ahí en eso pues, nombraba las palabras conocer, reconocerse, recuperar, y me parece que está ligado a lo que es la identidad, ¿no? Me parece en eso y cómo han vivido la construcción de esa identidad. Por un lado, la identidad tiene que ver con el pasado de uno, con su origen. Y en ese sentido es un descubrimiento, porque uno, digamos, lo que le sucedió, lo que le pasó antes, uno lo descubre. Y también tiene que ver con una creación, con una construcción. Digo, eso con lo que uno quiere ser, ¿no? Eso uno no lo descubre, sino que lo va haciendo para construir eso, para generar eso. Y claramente nos faltaban algunas imágenes, algunos datos, algunas cosas que de alguna manera necesitábamos. Encontrarnos entre todos, participar en estas actividades comunes. Nos fue ayudando mucho. Y en mi caso, yo te puedo decir que la construcción de la identidad esto siempre, ¿no? Dentro de mi familia, yo no recuerdo un día donde a mí me hayan contado o develado tal situación que hasta ahí no manejaba, sino que desde chica, a medida que iba preguntando, había las respuestas naturales de acuerdo a cada edad y siempre se habló mucho de mi papá en la casa. Entonces la construcción de su persona o su carácter estaba a través de anécdotas permanentes, entonces había como una visión muy humana, no estaba solo idealizada. No solo nos define la situación de hijos desaparecidos, es una parte importante. La identidad tiene mucho más vértices que exclusivamente eso. Sí es cierto que es un rasgo significativo, importante y que te marca, Sí. pero se construye de muchos más factores también. Y en eso les cambia haber encontrado, en este caso, les cambia en el balance ese, haber encontrado los restos de sus papás. Uy, no te lo podría decir ahora, yo creo que hace falta tiempo, sí te puedo decir que es una situación que moviliza muchísimo y que es fundamentalmente, si yo tengo que elegir una palabra, elegiría dignidad.
creo que es una situación digna, de que cada familia pueda decidir de acuerdo a sus creencias, sus sensaciones, cuál es el destino de esos restos. Y creo que eso es un derecho elemental de cualquier familia. Todavía moviliza mucho y todavía tenemos que pensar, creo, ¿no? Si tiene que ver con la identidad o contribuye sobre la identidad, yo creo que no, digamos. Lo que sí, hay, obviamente, contribuye muchísimo a seguir a construir la historia. Obviamente con el hallazgo de los restos uno termina y en algún punto hasta puede servir como parte del duelo, ¿no? En Tucumán, que ha sido una de las provincias más afectadas por el terrorismo de Estado, una provincia donde además después a Bussi se lo elige gobernador. ¿Cómo ha sido crecer en ese contexto? En ese momento me parece que en Tucumán había una verdad bastante instalada que decía que esto había sido una guerra y que en todo caso, digamos, la desaparición de nuestros viejos había sido una consecuencia, si quieren, un tanto excesiva de esa guerra. Nos opusimos a ese discurso y creo que dentro de esa suerte de batalla cultural por la verdad y por quién es capaz de imponerla, hemos ido ganando algunas peleas, hemos ido ganando algunos casilleros, que no fue fácil, particularmente en Tucumán por estas cuestiones que vos decís, porque se habían instalado fuertemente ciertos discursos, porque además, digamos, no se había podido contrastar esa verdad que se había impuesto del poder desde otro lugar, como por ejemplo la justicia, es decir, nunca hubo juicios, nunca hubo, digamos, Bussi fue desprocesado de las causas, nunca fue condenado. Eso le permitió claramente ubicarse desde el lugar de donde podía seguir generando un discurso sin otro antagonista que el de las víctimas. ¿Sí? Entonces no había tampoco, ni siquiera desde el mismo Estado, o sea, las políticas de memoria, de reparación y demás estaban sumamente aletargadas dentro del Estado, por decir que no existían para nada. Dentro de eso hay todo un transcurrir de cosas que nos han llevado de alguna manera hasta hoy, donde de pronto el 24 de marzo es una fecha que figura en el almanaque oficial, donde en las escuelas se debate abiertamente acerca del terrorismo de Estado. Eso fue fruto, sí, de la lucha de mucha gente durante mucho tiempo. Y todavía seguimos en eso, ¿no? O sea, es algo que permanece siendo motivo de debate, de conflicto. O sea, esta disputa por la verdad todavía subsiste, claramente. Y lo que pasa es que también tenés que situarlo, no es lo mismo pensar cuál era el discurso o qué pasaba en las escuelas en los años 80 o qué pasaba en las escuelas en los años 90 o actualmente. Y entonces ahí, haciendo ese análisis, es muy fácil darse cuenta de cómo ha ido evolucionando el discurso, qué pasaba. Yo te diría que en los 80 estaba instaurado sencillamente el silencio y el miedo. En los años 90 te diría que el discurso era un discurso totalmente liberal y donde había que dejar atrás, eso era cosa del pasado, mirar para adelante. No te olvides que ahí también tenía desde el marco, desde el punto de vista legal, punto final, una serie de leyes que acompañaban, que sostenían este concepto de no mencionar más el tema, de que quedase ahí, ¿no? Las perspectivas, la forma en que hoy vemos y miramos hacia atrás y hacemos una lectura no era la de ese momento. Si hoy tuvieran que decirle a alguien por qué no fue una guerra, alguien que en Tucumán esto del silencio tal vez ha tenido una extensión mayor, tal vez pasó los 90 y a veces hasta perdura en algunos sectores. El tema de la guerra, primero que nada, es falaz y hay que entenderlo de esta manera, porque es un argumento defensivo tendiente a lograr la impunidad de los asesinos. Esto es clarísimo. Segundo, además, porque es falso, digamos, fácticamente falso, digamos, no hubo una guerra. Si bien se puede hablar de enfrentamientos armados, de grupos armados, no tiene las dimensiones ni las características que, digamos, legalmente o consuetudinariamente se le atribuyen a una guerra. Y mucho menos a algún tipo de guerra justa, que implique haber observado, haber tenido en cuenta determinados lineamientos y pautas que rigen lo
que se supone que debe ser una guerra justa, ¿no? Entonces, esto es desde el vamos falaz y además extremadamente tendencioso, digamos. O sea, no hay que olvidarse que es un argumento utilizado por los militares para garantizar su impunidad. Ni siquiera en el estado de esta supuesta guerra estamos en presencia de una justificación de un montón de delitos cometidos donde no había personas, digamos, si había una guerra debería haber habido personas detenidas en esa condición. Digamos, ninguna guerra acepta y permite que desaparezcan las personas, ninguna guerra permite que se hagan las atrocidades en lugares clandestinos de detención. Expliquen, digamos, si hablan de guerra, qué clase de combatiente eran las monjas francesas, qué clase de combatiente eran las madres de Plaza de Mayo de la iglesia de la Santa Cruz. Digo, qué clase de combatiente, ¿de qué combatiente estamos hablando? De que, digamos, porque si hablamos de guerra, hay un ejército, hay un rival, hay un enemigo. Los curas tercermundistas. Los curas. Digamos, ¿de qué guerra estamos hablando? Y aún si hubiese sido hipotéticamente el caso de una guerra, como bien dice, no hubiese evitado que esos delitos que se cometieron durante esta hipotética guerra sean considerados delitos de lesa humanidad. Y hoy por hoy pudieran ser juzgados. Las torturas, las desapariciones, etcétera. Esto que acabamos de decir, y donde hubo monjas, docentes, niños, digamos, eso no quiere decir que si uno busca la apropiación de niño no es una apropiación, no es un guerrillero. Hubo parte de todo este gran espectro de la sociedad que fue víctima, digamos, del terrorismo de Estado, donde había grupos armados que existieron y que obviamente fueron eliminados, y se avanzó en los distintos estamentos de nuestra sociedad. El propio Vilas, Abdel Vilas, que estuvo conduciendo la primera parte de la Operativa Independencia, lo dice, que se había eliminado ya en el año diciembre del 75. Vilas le escribe a Bussi, diciéndole, Bussi le escribe a Vilas, diciéndole, general, y Vilas lo menciona, general, usted no me ha dejado nada para hacer. Ahora, lo que quedaba todavía era, digamos, el trabajo sobre la oposición ideológica, sobre, digamos, las grandes franjas estudiantiles, obreras sobre todo, sindicalizadas, organizadas, las masas organizadas que de alguna manera implicaban un obstáculo o una oposición a el terrible plan de ajuste y de liberalización que se trataba de imponer con la dictadura. Es decir, tenían que barrer con toda oposición, como dice Galeano, tenían que hacer la tarea sucia para que después se pudiera implantar de la manera cruda como se hizo el neoliberalismo. Vos hablabas de la imposición de un plan económico, ¿cómo esto, desde la perspectiva que ustedes tienen, qué es lo que se quiso imponer con la dictadura? Siempre dijimos que en realidad fue un golpe de Estado cívico-militar y que atrás de esos militares había civiles y grupos económicos que se vieron beneficiados de distintas formas con la instauración del régimen militar, y que no solo fogonearon antes, sino que durante la plena dictadura contribuyeron, fueron cómplices, no solo cómplices, sino actores directos y activos. Y tan o más responsables en algunos casos como cualquier militar. Si bien el 24 de marzo del 76 fue un golpe de Estado, en definitiva era la culminación de un proceso que ya había comenzado antes. Es decir, no se llega a un golpe de Estado porque a la noche se decide entre 4 o 5, mañana hacemos un golpe. Hay todo un proceso dentro de lo político, de la conformación del discurso en lo social, de contextos que acompañen y un apoyo económico para que eso sea posible. Seguir profundizando para una correcta interpretación o lectura de esa historia que también impida la repetición de esas atrocidades y el aprendizaje de los pueblos, ¿no? Y en eso me parece que también es muy valioso el aporte que ustedes han hecho, cada uno desde su lugar, en esta construcción de la memoria, la verdad y la justicia, que me parece que en Argentina tenía la característica de haber sido una construcción social, ¿no? Cuando el Estado había abandonado
ese rol, los que sostuvieron esa lucha fueron los familiares, los organismos y todo un pueblo que permitió que hoy se llegue a juzgar y que ahí quede cristalizado tal vez con mayor claridad lo que ha sido el terrorismo de Estado y por qué. Así que bueno, yo les quería agradecer la entrevista, les quería agradecer el testimonio, así que bueno, muchas gracias por... Gracias.